y sobre estos temas, porque obviamente hay casos, no pienso yo, como el de Emiliano Pinzón, Chicho, mucho más marcado. Doctor, ¿cómo le va? De Solplay lo saludamos. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muchas Bien. Gracias por contactarnos. Gracias a usted, porque digo, esto de la fecha que se utilizan, digo, con tipo una manera de no sé, ¿cómo llamarlo? De estar atento, de concientizar, de no sé si prevenir, si eso se puede. ¿Cómo toman el 11 ustedes, el 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson? Bien, a ver, el 11 de abril, en realidad la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, que viene por James Parkinson, un gran neurólogo, es más que nada para concientizar y para que la población en general entienda lo que es la enfermedad. Es una enfermedad muy prevalente, neurodegenerativa, la segunda causa después de la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial, cuestiones estadísticas, ¿no? Y que realmente tiene un diagnóstico, un tratamiento y es una enfermedad que a nivel mundial es tan prevalente que se le ha generado este contexto de conmemorar el día, ¿no? El 11 de abril. Me decía, tiene un tratamiento. A ver, uno, vaya ayudándome en la ignorancia, ¿no? Uno dice, no tiene una cura definitiva a Parkinson. ¿Qué puedo llegar a hacer si tengo Parkinson? Claro, la enfermedad de Parkinson, como te decía, como es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, en donde vamos perdiendo algunas células que se llaman dopaminérgicas, que generan dopamina en el cuerpo, pueden dar algunos signos y síntomas previos, muchos años antes de esa pérdida. Lo que lo llamamos síntomas no motores. Por ejemplo, la tríada clásica es uno le pregunta por trastornos durante el sueño, como el paciente sueña y siente que vive el sueño. Las parejas normalmente se dan cuenta de eso. Trastornos del sueño REM o RBD le decimos también. También la constipación, la falta del olfato o la disminución del olfato, es lo que le decimos hiposmia. Eso es muy característico. Y siempre se ha relacionado la enfermedad de Parkinson con el temblor, pero no es solamente temblor. El síntoma o signo cardinal en donde nosotros nos centramos es la lentitud, la bradicinesia, le decimos nosotros. Cómo es la expresión facial, cómo habla el paciente, el tono de la voz que empieza a apagarse lentamente, la escritura que empieza a tener una escritura más chica, se llama micrografía eso. Y por otro lado, empiezan a tener problemas en la marcha, con rigidez de las articulaciones, y puede estar o no el temblor, como otros signos y síntomas que también pueden aparecer. Y en cuanto al tratamiento, que me estabas preguntando recién, esta falta de dopamina hace que el paciente esté más lento, que tenga rigidez, que tenga mayor temblor. ¿Qué tratamientos tenemos? Tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Los no farmacológicos normalmente se les indican a todos los pacientes. Hoy por hoy hemos hasta hecho estudios, en la Argentina tenemos la tangoterapia, en el Hospital de Ramos Mejías, donde he hecho la formación, hicimos estudios sobre el ejercicio del tango, cómo mejora a los pacientes. También está demostrado que el boxeo, el tai chi, el yoga y otras actividades son muy buenas para los pacientes en rehabilitación de tango, y tienen que hacerlo como algo de la vida diaria. Es sí o sí y no se negocia. Ahora, no se negocia, una actividad sí o sí. Bueno, me hablaste de boxeador, no me quiero recordar, Mohamed Ali no tenía, ¿sí? Sí, exactamente. Era uno de los pacientes, sí, totalmente, es un ícono, ¿no? Y por otro lado, el tratamiento farmacológico, como todos conocen, la levodopa. La levodopa es lo que nosotros damos como medicación, digamos, el pilar de la medicación para reemplazar la dopamina y que el paciente tenga mayor agilidad, que pueda tener menor lentitud, que pueda tener menor temblor, menor rigidez. Entonces le damos la posibilidad al paciente de que mejore su calidad de vida. ¿Existen otros remedios? Sí, por supuesto, hay un arsenal de remedios, pero también existen las terapias avanzadas
para el Parkinson avanzado, no es para todos igual, y el tratamiento farmacológico es totalmente dirigido a un paciente en particular, no es el mismo para todos. Claro, no hay un medicamento que es para el que tenga Parkinson. De hecho, voy metiéndome en el recuerdo, hay casos conocidos que a nivel mundial, yo me acordaba del boxeador, pero había Michael Fox, es uno, ese y estaba acá buscando, sí. nosotros lo tuvimos a Gerardo Romano sentado acá, la verdad, una nota con una absoluta normalidad, y uno lo ve, por ejemplo, usted debe conocer los casos, Emiliano Pinzón, fuimos viendo en poco tiempo el proceso, cómo le fue afectando a Emiliano Pinzón, el periodista deportivo. Sí, a Emiliano tuve la suerte de conocerlo en el hospital en Buenos Aires, ¿no? Porque sí. La formación de la especialidad la hice en Buenos Aires. Es paciente de mi jefa, así que una cuestión bueno, la doctora Tomoko Arakaki, que es mi mentora, es su médica. Y cabe aclarar que Emiliano, bueno, tiene un parkinsonismo, que no es lo mismo que enfermedad de Parkinson. Ajá. No, le decíamos, sí, estamos como atentos a lo que nos está contando. ¿Y se nos fue? Se cortó, me parecía. ¿Se cortó? Una pausa muy larga. Bueno, claro, pará. El Chicho, parkinsonismo, caso emblemático, Emiliano Pinzón, Sí. Indio Solari. Claro, el Indio Solari. Solari. Indio Solari. Sí. Pero mira, Gerardo Romano, la verdad que no lo tenía. No sé si cuando vino acá vos decís que ya sabía él de esa enfermedad, Y no me sé, acuerdo. pero además, pero te digo, si Me no parece que... no ves un movimiento, viste, que te habla de o una lentitud, es un tipo rápido, ágil. Yo lo veía a Donald y decía que por momentos es temblor y por momentos rigidez, que lo que se dice pone el duro. médico. Y si por momentos claro. la rigidez. Pero la lentitud, Exacto. viste lo que Son decía el las doctor. Esto de la lentitud, el ahora habla, Eso es el ese síntoma tipo- más un poco más universal, digamos. Ajá. Sí. A todos se le manifiesta distinto. Nos quedamos hablando, Doc, de casos, de esto de la rigidez que decía o la lentitud, casos como Indio Solari o algunos que se notan Y menos. la diferencia de ¿cómo fue que dijo de Claro. Emiliano? Parkinsonismo, Parkinsonismo, doctor, ¿cómo fue que dijo? Exacto, perdón, la señal, viste, en algunos... Sí, No, está bien. no, por Era favor. mejor. Emiliano tiene un parkinsonismo denominado atípico, en donde hay un grupo de enfermedades, en donde no siempre esa enfermedad de Parkinson puede parecerlo, puede tener síntomas muy, muy similares, pero no ser enfermedad de Parkinson, por eso es importante la consulta, ¿no? Ujú. Especialista. Lo de Michael Fox, él ha creado una fundación que en la Argentina está aportando muchísima información, muchísima inversión con su fundación, de la de Michael Fox, en donde tenemos la posibilidad de recolectar datos genéticos de forma gratuita, y es algo que realmente valoramos mucho lo que está haciendo, con un protocolo denominado LASH-PD, que es totalmente gratuito para los pacientes, ¿no? Donde se extrae sangre, se envía al exterior y sabemos qué genes son los que predominan en la Argentina. Es totalmente algo gratuito y la verdad que es algo que aprovechamos mucho con los pacientes. Doctor, estoy hablando con Jesús Maldonado. Doctor, ¿usted acá en el Sanatorio de Santa Fe realizan también este tipo de, no sé, llamarle intervenciones, cirugía? ¿Se puede hacer cirugía? ¿Cómo es cómo se llama la intervención, digamos? Claro, a lo que te referís es la estimulación cerebral profunda o DBS o Deep Brain Stimulation, como lo pueden encontrar en cualquier lugar. No es para todos los pacientes, pero sí para un grupo seleccionado en el cual tienen indicación por evolución de enfermedad, por fluctuación de síntomas, por falta de respuesta a los tratamientos farmacológicos. Los realizamos en el Sanatorio Santa Fe. Tenemos un grupo, un equipo totalmente especializado, junto con el doctor Wala Alejandro, que es neurocirujano funcional, también formado en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, a quien conozco y aprecio mucho, y dentro del grupo también tenemos psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, rehabilitación clínica, cardiología, todo un grupo que está preparado para poder abordar a estos pacientes de la mejor manera. Y te repito, no todos los pacientes son candidatos, pero los que son candidatos andan excelentemente bien. Esa es la realidad. No, le preguntaba a Diego de Santa Fe, alguno lo conoce, si es usted el doctor Jesús Manuel, que le pregunte, no sé, el segundo nombre.
Jesús Manuel Maldonado. Sí, debe ser algún conocido. Claro, Ahí suyo. está hablando, claro, usted me habla de la formación para este tipo de perfeccionamiento, digo, más allá de que nos preparemos acá, que hay que hacer especialidades en Buenos Aires. ¿Ustedes se preparan allá? Claro, primero uno hace la carrera de medicina, luego la de neurología, luego la subespecialidad en Parkinson y trastornos del movimiento. Yo la hice mediante la UBA en el Hospital Ramos Mejía, y bueno, el resto del grupo también tienen su especialidad, como el doctor Walla en este caso es cirujano funcional o neurocirujano, hizo su carrera como neurocirujano, luego neurocirujano funcional y demás. Imagínate que estamos con el grupo a cargo de bajar 2 electrodos a núcleos centrales del cerebro, donde nosotros, una vez implantados, vamos a enviar estímulos eléctricos como si fuese el marcapasos cardíaco, pero a nivel cerebral. Estimulamos ciertas neuronas para que se libere esta dopamina que le está faltando al paciente, ¿no? Y así darle una mejor calidad de vida. Bien. Ahí me empieza la gente con las dudas de edades, porque yo recuerdo Michael Fox fue muy joven, lo de Michael Fox. Lo de Michael Fox fue joven, siendo muy joven. Pero ¿a qué edad, digamos, ahí? Más o menos, claro. Lo típico es luego de los 50, 60 años, Ajá. se denomina enfermedad de Parkinson típica. Edades más tempranas, tenemos casos, sí, hemos visto casos y tenemos muchos pacientes con edades más tempranas, se denominan enfermedad de Parkinson de inicio temprano o enfermedad de Parkinson juvenil. Se diferencian en esas 3 grandes grupos etarios, antes de los 21 años, entre los 21 y 40-50, por encima de los 40-50 años. O sea, esos son los 3 grandes grupos, la gran mayoría se ubica por encima de los 50-60 años. ¿Mito o realidad que es hereditario? Hay un porcentaje, son los parkinsonismos monogénicos, se denominan, Ajá. que tienen un porcentaje de herencia. Por eso justamente en algunos pacientes pedimos test genéticos, y es muy importante que nosotros sepamos la genética que nosotros tenemos en el país. Nosotros muchas veces hablamos de terapias y demás, y es muy importante que los estudios que se están haciendo en el exterior se hacen basados también en la genética de los pacientes. Como nosotros no tenemos una población estudiada genéticamente, justamente la Fundación de Michael Fox nos brinda esta posibilidad, la HPD, para poder estudiar genéticamente a los pacientes, lo cual las terapias posteriormente que se están estudiando van dirigidas a ciertos genes. Entonces eso es realmente un avance muy importante para nosotros en la medicina en general, ¿no? Bien, ¿uno de cada cuántos pueden más o menos presentan Parkinson? La estadística que tenemos a nivel mundial es que es la segunda enfermedad neurodegenerativa luego Ajá. de la enfermedad de Alzheimer. No tenemos una estadística local de Argentina, lo cual sí es algo que el grupo de trastornos del movimiento de la Sociedad Argentina de Neurología está preparando para poder desarrollarla, pero no hay una estadística clara. O sea, Bien. primero Alzheimer. Sí. El primero es el Alzheimer, totalmente. Para el que se va enganchando, no es solo temblor, repetimos Rigidez. algunos síntomas, rigidez, dureza, Doc, como para el que se fue sumando, que ahora veo muchos preguntan o Para van, mí van contando Sí, acá casos. me Síntoma más preguntan puntual del- el tema de la lentitud. del Claro. Muchas veces nos ha pasado que los pacientes vienen derivados de traumatología, por ejemplo, por dolor en el hombro, dolor en el codo, unilateral, que lo estudian y no encuentran la causa del dolor. En las A articulaciones. veces esa misma rigidez en la articulación del hombro es parte de este Parkinson o parkinsonismo que le decimos, sumado a esta lentitud, donde uno ve cuando entra el paciente cómo está caminando esa marcha bien lenta, pasos cortos, Sí. con la cara bien típica de hipomimia, que quiere decir parpadea menos, la expresión facial disminuye, el tono de la voz baja, Ajá. se llama hipofonía. Al escribir el paciente te dice, estoy escribiendo con la letra más chica, eso se llama micrografía. Ajá. Y así van apareciendo muchos síntomas y signos que hacen que vayan sumando puntos para pensar en una enfermedad de Parkinson. No solamente la lentitud, que es el síntoma que tiene que estar sí o sí para hablar de parkinsonismo. Si no hay lentitud,
no es parkinsonismo, porque también existen cuadros de temblor que no son Parkinson. Claro, acá me preguntan por el temblor esencial, doctor. Temblor esencial. Ahí está. Claro, exactamente. Uno de los cuadros muy, muy frecuentes que consultan, muy asustados los pacientes, es el temblor esencial. El temblor esencial tiene un patrón hereditario muy marcado, pero suele ser simplemente un temblor más bien de las manos, distal, lejano, muy fino y sobre todo en la acción, no de reposo como el Parkinson. El típico Parkinson es de reposo, cuenta monedas, las manos se mueven como si estuviese contando, ¿no? Por eso se le llama de esa manera, pero es más bien de reposo. Ahora, ¿puede existir el temblor de reposo en el temblor esencial avanzado? Sí, totalmente. Por eso es importante consultar ante estos síntomas. Hablando de hereditario, me cuenta ella, el abuelo tenía y ahora el papá también lo tiene. Por eso le pregunté si era mito o realidad. Bueno, Doc, ¿y usted es santafesino? Sí, yo soy de Santa Fe Capital, hice mi formación en la Facultad de Medicina de la UNL, anteriormente la subespecialidad en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, de Capital Federal, y bueno, actualmente la forma híbrida de trabajo, videoconsulta, Santa Fe, en el Sanatorio Santa Fe, y en el hospital, y también en otros centros de Buenos Aires privados. Bueno, mucho viaje, digamos. Me manda acá Rubén, no sé qué, si va a estar el domingo acá en Santa Fe, si va a ir a la cancha. No, creo que no, porque el domingo viajo para Buenos Aires, así que es complicado. No tenemos a Carlito acá, dice que es muy sabalero, me dicen, doctor, un dato aparte, capaz que no es el dato central, ¿no? Pero bueno. Totalmente, sí, sabalero por el viejo y por toda la familia, pero sí, he jugado en el club también cuando era más joven y bueno, actualmente estoy muy lejos de la pelota. Bueno. Yo quiero volver a una pregunta. Ayer justo me dio la sensación que estaba justo me dio la coincidencia, quería decir, que estaba comiendo y estaba mirando la nota de Carmen Barbieri con Donald, y ahí me entero de la situación. Y Donald tiene un espíritu de decir, le voy a ganar a esto y le voy a ganar a otra enfermedad que tiene. ¿Cómo afronta el paciente cuando se le comunica la enfermedad del Parkinson? Sí, es un momento crítico, ¿no? Cuando uno tiene que dar un diagnóstico, creo que el nivel de certeza diagnóstica tiene que ser muy alto. Primero y principal, en medicina nunca hablamos de 100%, sino que hablamos de valores pre-test. Entonces uno va sumando por otitos esto que le estaba comentando, y tiene que ir, según el perfil del paciente, viendo de qué manera uno va a dar el diagnóstico, teniendo esa empatía, esa relación médico-paciente, para ver cómo lo va a afrontar. Hay enfermedades que, previo a informar al paciente, a veces necesitamos que el paciente tenga una consulta con psicología, tenga una consulta con psiquiatría, porque son muy impactantes y sabemos que el riesgo de otros eventos es muy alto. Entonces uno tiene que ser muy cauto con este tipo de patologías, porque sabemos que lo va a acompañar toda la vida, ¿no? Por lo menos hasta ahora, salvo algunos trabajos muy novedosos en Japón, por ejemplo, el injerto de células madres a nivel del sistema nervioso central, que están demostrando un beneficio muy interesante. Bueno, tenemos un paciente en Buenos Aires que ha sido derivado allá, fue a vivir un año, pero es un protocolo experimental nada más, ¿no? Es algo que se está viniendo. Pero digo, pueden llevar adelante una vida, pueden, totalmente, por ahí vemos los casos muy exagerados, digamos, pero habitualmente siguen con un tratamiento, pero una vida normal, digamos. Es muy probable que vos veas muchísimos pacientes que si no te dicen que tienen enfermedad de Parkinson, no te das cuenta. Y eso lo vemos muy a menudo. Por suerte, ¿no? Porque son tratamientos que realmente son muy efectivos, que en la gran mayoría de los pacientes andan muy bien, y en otros no tanto, pero cada paciente es muy individualizado el tratamiento farmacológico. El no farmacológico, eso es otra cuestión y eso no se negocia. Rehabilitación, terapia cognitiva, todo lo que es. Nosotros desarrollamos un programa hace mucho tiempo de tango
en enfermedad de Parkinson en Buenos Aires, donde realmente el beneficio que les da a los pacientes es no solamente el de mayor estabilidad, marcha, mejora muchísimo la postura, equilibrio, sino la sociabilización del paciente, mejora el estado de ánimo y el pronóstico de la enfermedad. Bien. Mira, uno acá, Jeremías dice, un grande el doctor, un orgullo, me cuenta que pasó una situación con su mamá, que está orgulloso de que usted sea de Santa Fe. Y después también tengo un saludo de Claudio también, Claudito Maldonado, bueno, y varios más que se suman a la mañana de radio. Digo, varios me cuentan, Chicho contaba el de Dona, algunos me hablan de anoche, nosotros contamos que lo tuvimos a Gerardo Romano acá y la verdad que uno lo ve casualmente ayer con Permé, y yo digo, no son casualidades, Doc, digo, se invitan como para que den sus testimonios, uno imagina también en los programas, no es que tengan que ver con casualidades estas invitaciones a los programas televisivos, ¿no? Sí, totalmente. A ver, creo que visibilizar y poder mostrar cómo un paciente puede llevar una vida casi completamente normal es importantísimo, porque ese toque de esperanza que se le da al paciente cuando uno le va a dar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y cómo la va a afrontar en su día a día es fundamental. Es uno de los pilares, te diría, no sé si el más importante, pero es un pilar muy importante. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo con vos en eso. Y hay algo en lo que se habla en muchas enfermedades, las detecciones a tiempo, que se dice. Acá, ¿en cuánto varía? Porque algunos no escucharon las iniciaciones de la edad, pero se puede dar de muy joven. Lo dijo en distintas etapas, pero detectarlo a tiempo, ¿cuán importante? Mira, como toda enfermedad neurodegenerativa, mientras más tempranamente las detectamos, más posibilidad de tratamiento y calidad de vida le vamos a dar al paciente. Como te decía, hay pacientes que vienen dando vuelta durante años y años con dolores y demás, uh-huh. Y simplemente era una enfermedad de Parkinson que estaba mostrando algunos síntomas muy sutiles, algunos signos muy sutiles, que no se terminaban de determinar de qué era. Ahora, ¿hay cositas que pueden llegar a aparecer previas? Sí, hay una triada de preguntas que siempre le hacemos a los pacientes, que es problemas durante el sueño, o sea, trastornos del sueño. El paciente vive el sueño, grita, pelea, es como que se denomina sueño vívido. Por otro lado, pérdida de olfato o disminución del olfato, la hiposmia. Ese término se utilizó mucho durante la época del COVID, pero también sabemos que la enfermedad del Parkinson aparece unos 10-20 años antes de que aparezcan los síntomas motores, o sea, la lentitud, el temblor, la rigidez. Y por último, la constipación, el ser constipado crónico. Eso puede aparecer antes, durante o después de la enfermedad. Entonces, esa triada, constipación, hiposmia y trastornos del sueño, para nosotros nos da un nivel de certeza muy alto, porque aparecen estas enfermedades neurodegenerativas que nosotros, si bien las llamamos alfa-sinucleopatías, son enfermedades que van perdiendo neuronas dopaminérgicas de forma crónica y van dando esos avisos. Bien. En forma general, ¿no? ¿Cómo lo puedo seguir? Porque yo vi esto, me contaba con el tango y algunas acciones en una cuenta de Instagram, pero para que la gente pueda verlo, ¿cómo lo sigue, Doc? Sí, en las redes sociales, Tango y Parkinson, van a encontrar del Hospital Ramos Mejías el programa, eso es una de las opciones. En mi red de Instagram, Dr. Maldonado Jesús Neurología, también se va a encontrar. Hemos hecho un trabajo y lo hemos publicado en varias revistas sobre el tango y el Parkinson y sus beneficios. Hemos ganado algunos, en algunos congresos, algunos premios, por el trabajo realizado en el Hospital Ramos Mejía junto a la doctora Tomoko Arakaki, que es mi mentora, la doctora Nelia Garreto, Sergio Rodríguez Quiroga. No me alcanzaría el tiempo para nombrar todo el equipo, pero somos un equipo que nos dedicamos a la enfermedad de Parkinson y trastorno del movimiento, ¿no? Es algo realmente muy lindo. Aparte del tango, también sabemos, ¿no?, científicamente, que el boxeo
el tai chi, el yoga y otras actividades están totalmente demostradas que mejoran muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Doctor, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por tomarse un momento para poder conmemorar el día que es tan importante para nosotros. El doctor Jesús Manuel Maldonado santafesino, todo esto que hablamos también lo pueden tratar ahí para ubicarlo en el Sanatorio de Santa Fe.